Buenas tardes a todos. Gracias de vuelta por la invitación. Bueno, desde ya a la Cámara que nos abrió las puertas para que disertemos. Jorge, Tavi también por hacer posible que estemos acá. Aldo les dijo algo que yo creo que es la base, que teníamos un modelo económico, que era un modelo productivo, donde economías regionales, la economía general, la industria, el turismo, etcétera, etcétera, se podía desarrollar. Teníamos una economía donde las condiciones internacionales en el momento de que se instaura ese modelo no eran tan favorables como las que podemos tener ahora. Y en el medio perdimos ese modelo. Esos 4 pilares que Aldo decía, tipo de cambio competitivo, una balanza comercial superavitaria, un superávit fiscal, un consumo interno que traccionaba la economía y permitía la inversión, hoy nos queda ninguno de los pilares. Hasta el año pasado quedaba un poco de consumo y hoy tenemos déficit fiscal, déficit, todavía no es déficit comercial, pero cuando uno ve toda la entrada y salida de dólar de la economía, claramente estamos en déficit, con fuga de capitales. Un tipo de cambio que no es competitivo, pese a una devaluación que el gobierno provoca bruscamente en enero, que el único resultado que iba a obtener fue el que se obtuvo, que fue acelerar aún más la inflación, porque se hace en el marco de no un plan económico donde se pueda aprovechar el efecto que tiene una devaluación, sino se hace un Banco Central yendo para un lado, un Ministerio de Economía yendo para el otro. Los resultados fueron un salto de la inflación de más de 10 puntos respecto a la inflación que teníamos el año pasado. El año pasado terminamos en un 27% de inflación y como decía Aldo, vamos a terminar el año con un 40% de inflación. Eso básicamente fue la inflación. El único plan antiinflacionario que está llevando el gobierno es precios cuidados, que precios cuidados puede ser una herramienta que sirva de 3, 6 meses como mucho, mientras que uno va llevando adelante otro set de políticas. En la medida que uno no haga ese otro set de política, el plan precios cuidados no sirve absolutamente para nada. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué? Si teníamos menores condiciones internacionales, menores condiciones de comercio, ¿cómo fue posible que hayamos perdido esos 4 pilares sobre los cuales Aldo muy bien les explicaba de cuál fue el motor y la salida de la economía de la gran crisis del 2001 y por qué llegamos a este momento? Inmediatamente lo primero que uno tiene a decir es, bueno, ya los recursos que teníamos en ese momento ya no los tenemos más, pero eso vemos que no es así. Aldo bien les decía, tenemos recursos humanos, tenemos recursos naturales, tenemos capital emprendedor en Argentina, si no, no estaríamos acá. Fíjense que emprendedores seríamos, que el otro día, ¿qué fue? Creo que fue acá en Entre Ríos, no me acuerdo dónde estábamos, y vino alguien y nos dijo, yo estoy con un proyecto de exportar agua de lluvia embotellada. Yo dije, bueno, ¿y lo vendés? Sí, me está yendo muy bien. Bueno, bárbaro. Esos son los emprendedores que tenemos, con imaginación, con capacidad de buscar productos donde otros no lo tienen y con capacidad de desarrollarlos. Con lo cual, por ese lado no es. Problemas internacionales, ya recién les decía, no es la situación. Los precios están más allá de la crisis internacional que muchas veces el gobierno usa dentro del discurso. La verdad que para lo que Argentina produce, tenemos muy buenos precios internacionales, pese a la caída que hemos tenido recientemente. El mundo está demandando lo que Argentina produce. China solo implica una Argentina por año de gente que se incorpora a la clase media, esto es, gente consumiendo más proteína, más alimentos, que es básicamente lo que tenemos nosotros en Argentina. Entonces, ¿cuál es el motivo? Y yo se los resumo en 3 o 4 conceptos. Primero, un gran problema entre el relato y la gestión.
tenemos mucho relato y a la hora de gestionar tenemos muy poco. Esto se ve a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipios. La falta de gestión que tenemos es muy importante. Y falta de gestión significa falta de aprovechamiento de oportunidades que el mundo, los mercados nos están dando. Por el otro lado, si se quiere, un enamoramiento de algunos conceptos o algunos modelos, y no saber leer hacia dónde se está moviendo el mundo o cómo se está moviendo la realidad. Lo que, por ejemplo, al principio del modelo productivo que Aldo les nombraba, en ese momento, 2002, 2003, no teníamos un problema, por ejemplo, de inversión, porque la verdad que veníamos de una situación muy drástica, de una caída en 3 años del 20% del producto. La verdad que la capacidad instalada que tenía la economía me alcanzaba para poner en movimiento la economía sin necesidad de generar inversión. Eso se termina en algún momento. La economía se recuperó y rápidamente hacía falta cambiar y poner a la inversión también como una variable central dentro del análisis y cómo uno lo incentivaba. Bueno, esto se empieza a hacer 2003, 2004, 2005, 2006. 2007 parece que la inversión desaparece del programa económico del gobierno. La única variable que importaba era el consumo y cómo hacía para generar consumo. Y el consumo, eso lo que empezó a generar fueron cuellos de botella, un impacto de inflación en algunos sectores. Vinieron a raíz de eso algunas restricciones, como por ejemplo la exportación de carne, como si eso hubiera generado alguna solución, las provisiones o los cupos de exportación de trigo. Terminamos teniendo, en vez de 6 millones de hectáreas sembradas de trigo, hoy estamos sembrando 3 millones de hectáreas. El pan, que uno dice, bueno, lo hacían para contener el precio interno. El pan en el último año aumentó un 38-39%. Con lo cual, si el plan era contener los precios, y claramente no lo lograron. Y solo ese aumento se los di solo en lo que va de este año, del año pasado a Cuando tomo, desde que se ponen las restricciones más fuertes al trigo, obviamente el aumento del precio fue mucho más grande. Se empezó a descuidar mucho toda la economía y se ponía solo focos en una variable sin ver la integralidad que tiene una economía. Una economía es como el motor de un auto. Todas las piezas se tienen que ir moviendo juntos y tienen que estar bien lubricados. Si uno no lo lubrica y una pieza empieza a funcionar para un lado y otro para el otro, claramente el motor se desarma. No funciona más. Eso fue lo que nos fue pasando. El otro punto también importante, además del relato, además de la falta de gestión, además de no saber cambiar a tiempo, fue claramente la falta de una visión estratégica de mediano y largo plazo. Argentina vive en el cortoplacismo. Las decisiones de política económica se toman, en el mejor de los casos, a 6 meses vista, y ahora últimamente la estamos tomando por semanas, casi, ¿no? Fíjense que el plan de pago de deuda soberano se tomó hace un mes. ¿Fue, Aldo? Vos corregime. Un mes, y ahora ya están hablando de cambiarlo de vuelta porque ni un solo bonista entró al canje, ni uno. Entonces, la visión de muy corto plazo, la visión del relato, nos lleva a tomar decisiones que son irracionales. Y el último punto, que para mí también es esencial, es una disociación total entre el sector privado y el sector público. El sector público y el sector privado deberían funcionar en conjunto, donde el sector público le tiene que dar las herramientas necesarias al sector privado para que se desarrolle. Desde ya poniendo algunos controles, poniendo reglas del juego, etcétera, etcétera. Todos somos buenos, pero cuando nos controla somos más buenos, ¿no? Pero una cosa es poner reglas de juego y otra cosa es intervenir desmedidamente en la actividad privada. Entonces, esa disociación entre el sector público y el sector privado lo que nos generó es que toda decisión que se tome desde el Poder Ejecutivo
se hace sin tener la más mínima noción de la realidad de los distintos sectores. Y ahí sí me meto en las economías regionales. Economías regionales es un claro concepto de esto. Hoy un productor tiene que ser, antes de exportar, tiene que primero hacer un curso de contabilidad para poder llenar los papeles de AFIP. Después tiene que hacer un curso de administración pública para saber a qué ventanilla tiene que ir a pedir los papeles correspondientes y a qué ventanilla tener que tocar para poder exportar. Después tiene que tener la suerte de que esos papeles lleguen a algún lado. Y recién ahí puede exportar. En todo esto le doy un marco económico donde pierdo la competitividad, mis costos por inflación aumentan muy fuerte. Como tengo déficit fiscal, la presión impositiva, como les decía Aldo, cada vez es más alta. Fíjense que en los últimos años, desde el 2008 hasta esta fecha, la presión impositiva aumentó 10 puntos del producto. Es mucha presión. Esto obviamente desde lo nacional hasta la provincial. En ese esquema es muy difícil generar los incentivos para que las economías regionales, me meto en economías regionales porque estamos hablando acá, pero lo mismo puedo hablar, si se quiere, de industria, turismo, o mismo energía, como hablaba Aldo antes. Hay una pérdida total del conocimiento de qué es lo que está pasando en las economías regionales. Entonces, llegamos también a la situación donde, si se puede exportar, pese a todas las trabas que teníamos antes, nos comemos un gran impacto financiero por la no devolución de los reintegros. Si yo les pregunto a ustedes cuánto tiempo tienen trabados los reintegros, en el mejor de los casos me van a decir 6 meses. Por eso digo, en el mejor de los casos. Sos un poco más pesimista que yo. Yo soy por naturaleza optimista. Por eso. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Bueno, no lo entiendo personalmente. Lo único que genera eso es mayor concentración, más deterioro de las economías regionales, y el famoso yuyo ese que era tan malo, lo único que estamos generando con esto es que cada vez haya más yuyo y menos desarrollo de economías regionales. Y no soy de los que personalmente piensa que el yuyo es malo, sino es una de las actividades que hay que ver cómo uno las aprovecha y cómo uno las desarrolla. Entonces, en ese sentido, para no seguir haciendo análisis, ir a algunas cosas. ¿Qué es lo que vemos nosotros desde el frente que hay que llevar adelante? Primero hay que llevar un set de políticas de corto plazo, porque como dijo Aldo muy bien antes, un plan económico consistente que se empiece a mejorar la situación en general no se hace de un día para el otro. Lleva su tiempo, tiene su periodo de maduración hasta que se empieza a sentir los efectos. Cualquiera que venga acá y les diga que la inflación la bajamos en 2 meses, en 1 año, les va a estar mintiendo. La inflación, por ejemplo, va a tener que tener una disminución gradual si realmente se quiere que sea una disminución sustentable. Si no, rápidamente uno puede planchar, hacer caer la economía a 10% y la inflación desde ya va a caer. Pero bueno, personalmente no soy de lo que opina eso. Con lo cual tenemos que tomar un set de políticas que son de corto plazo, que si se quiere son paliativos, que de nada sirven si uno después no le empieza a poner un plan de largo plazo, que son algunos incentivos o algunos beneficios, como Aldo les explicaba, impositivos. Eliminación de las retenciones, como lo hemos propuesto. Esto lo propusimos en el mes de enero, la eliminación de las retenciones. En el mes de enero yo seguramente me sentaba con ustedes, nosotros nos sentábamos con ustedes y ustedes nos decían, estamos con esto, nos da un aire grande, podemos salir adelante. Posiblemente hoy la situación sea otra. Yo les digo, eliminemos las retenciones y posiblemente ustedes me digan, bueno, ¿y qué más? Con las retenciones no hacemos mucho. Bueno, entonces, esto es cuando yo antes le decía, empezar a entender cuáles son las realidades de las economías regionales, uno tiene que ir, cuando va cambiando la realidad, tiene que ir generando los instrumentos necesarios para permitir el desarrollo de esas actividades. Hoy posiblemente yo les tengo que decir eliminar las retenciones, buscar algún otro mecanismo en términos de ingresos brutos,
algún mecanismo de incentivo adicional a exportaciones, algún incentivo adicional en términos de reintegros para exportaciones de más valor agregado. Hay que buscar un set que les permita compensar la pérdida de competitividad, el aumento de costos y las restricciones que hoy está teniendo. La devolución del IVA en tiempo y forma. La devolución del tiempo. A ver, una de las cosas que tenemos que volver, que creo, no lo nombré antes, pero creo que es fundamental. Lo primero que tenemos que empezar a tener es algo de racionalidad. Hoy la economía no tiene racionalidad. Más allá de no tener el contacto con el sector privado, es totalmente carente de racionalidad. ¿Por qué se toman las medidas desde, cuando uno lo analiza desde lo racional? ¿Qué haría yo sin saber absolutamente nada de economía? ¿Qué haría yo? Y posiblemente la respuesta va a ser todo lo contrario a lo que se está haciendo. Bueno, hay que volver a darle un poco de racionalidad y previsibilidad a la economía. Dentro de la racionalidad para mí, si vos tenés una norma que te dice que la devolución de IVA, reintegros, se tiene que ser en un plazo de 30, 60 días, tenés que cumplir eso, así de sencillo. No tenés que generarle un costo adicional al productor. Es más, hoy tenés la liquidación de divisas por exportación, que muchas veces tenés que liquidar las divisas en el mercado cambiario, en el Banco Central, antes de que el producto pueda llegar a puerto. Seguramente vos evidentemente exportás mucho y te debe pasar eso. Si tenés la espalda, podés hacerlo. Si no tenés espalda, y no exportás. Entonces, eso es cuando yo hablo de racionalidad. Y después sí tenés que, obviamente esto va a haber que ver cómo se llega al 2015, cuál es la situación del 2015, para ver cuál es el set ideal de políticas que uno tiene que llevar adelante. Pero claramente creo que con esto les estoy mostrando cuál es la tendencia o la línea de lo que estamos pensando. Es cómo uno asigna los recursos y a dónde le pone el foco de atención. Aldo muy bien lo decía y no nos cansamos de repetirlo, el foco de atención tiene que ser el desarrollo de la producción. Si no generamos desarrollo de producción, es difícil que podamos salir de la situación que estemos. Al igual que pasó en el 2001, seguramente la recuperación de la economía vaya a venir igual que vino en el 2001, que fue desde el interior hacia los grandes centros urbanos, desde la agroindustria a las industrias. Eso fue lo que pasó en el 2001 y seguramente vaya a pasar lo mismo. Posiblemente hay muchas actividades como las citrícolas que necesitan un periodo de maduración un poco más largo en la inversión, pero claramente el campo es en 6 meses el único que te puede dar vuelta a la situación porque es una cosecha básicamente, ¿no? Fíjense la irracionalidad también que hablábamos antes. Hoy el único generador de dólares en la economía en forma neta es la agroindustria. 36.000 millones de dólares genera la economía. ¿Con quién me peleo? Con el campo. Bueno, eso es otra de las cosas de la racionalidad que tenemos. Hoy el sector de la agroindustria es al sector que le tengo que sacar la pata de la cabeza y dejarlo que produzca. Y en todo caso, como decía antes, ayudarlo y darle las herramientas. Todo esto es de corto plazo. En el largo plazo, yo les puedo venir con el mejor programa de desarrollo de economías regionales, donde les vengo a hablar sobre tecnología, capitalización de los sectores, donde le hablo de una mayor integración entre el sector privado y las instituciones como las universidades que permitan el desarrollo de nuevas variedades, la colaboración entre el sector público y privado para capacitación de productores, para herramientas para el riego tecnificado, para plagas, hoy justo que están sufriendo una nueva plaga, que nunca me acuerdo el nombre. Yo todavía me quedé con la mosca, pero me explicaban que era algo bastante similar. Bueno, ahí es donde tienen que estar las universidades, el sector público, generando tecnologías que permitan ese tipo de plagas poder compensarlas. En el largo plazo, lo primero que tenemos que tener es, como decía Aldo, un modelo macroeconómico sustentable. Yo les vengo con el mejor programa de desarrollo de economías regionales. Si esto no lo enmarco dentro de una política macroeconómica estable, sustentable, racional, previsible, claramente el plan de economías regionales va a fracasar. Vamos a vivir
permanentemente en medidas de corto plazo o medidas paliativas para llevar adelante. Hay muchas cosas que hay que hacer, como les decía antes, en términos de tecnología, en términos de capacitación, en términos de colaboración entre lo público y lo privado, en términos de infraestructura, caminos rurales, electrificación, temas hídricos. Hay mucho que hay que trabajar en el largo plazo. Para eso seguramente vayamos a necesitar asistencia internacional, créditos internacionales para poder desarrollar esto. Aldo se los decía antes muy bien. Cuando decimos siempre créditos internacionales, lo primero que nos dicen del otro lado es quieren volver a los 90. Ustedes buscan endeudar a la Argentina y entrar en el mismo deterioro de la economía que ha pasado en los 90. Yo me pregunto, ¿el gobierno no lanzó con bombos y platillos el plan de 12 cuotas de tarjeta de crédito? ¿No lanzó con bombos y platillos el plan Procreautos? ¿Qué es eso? Es una deuda que toman los privados para capitalizarse, para comprar bienes. Si para el sector privado es bueno, ¿por qué me venden el verso de que para el sector público es malo? Lo que es malo depende para qué uno lo usa. Si yo ese crédito lo uso para pagar mi alquiler y en algún momento me va a explotar. Ahora, si yo lo uso para comprar una máquina, para cambiar mi frontera de producción, bienvenido el crédito. Es una herramienta más que uno tiene que utilizar para generar mejores condiciones y mayor producción. Mayor producción me va a terminar significando mayor desarrollo de las economías, mayor desarrollo de las exportaciones y una mayor entrada de dólares que más que me va a compensar el crédito que se tome. Con lo cual, con esto lo que le quiero decir es tampoco nos dejemos correr con el relato barato sin sustento atrás. No los quiero aburrir mucho más, creo que va a ser mejor que tengamos un ida y vuelta, seguramente ustedes tienen inquietudes, dudas, preguntas para ir haciendo. La idea de nosotros es, más allá de estas breves palabras, tanto de Aldo como mías, es que ustedes nos cuenten también cómo está la situación, porque en definitiva nosotros lo que hacemos, estamos convencidos que si seguimos tomando decisiones desde un escritorio en Balcarce 50 o en Capital Federal, y claramente no vamos a tener el desarrollo potencial que podemos lograr como país y como regiones. Por eso nos interesa que ustedes nos cuenten, que nos consulten, que nos vayan abriendo la cabeza en algunos temas que seguramente se nos están escapando y ustedes mejor que nadie son capaces de contárnoslos. Así que dejo abierto. Gracias.